Mi nombre es Ricardo García, estudiante del Tecnológico Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial. Este es el tema de la unidad número 2 de Estadística Inferencial 2, que se llama correlación y regresión. Vamos a ahorita revisar algunas definiciones. Correlación. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual que R, pero R menor o igual que 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y de Y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la relación de una relación, para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Otras definiciones. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de que los datos basados en promedios, los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CA de Webster de un grupo de sujetos según datos de Staley y Brain Size, Head Size and Intelligence Counting Monosig. Hay una evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Segunda pregunta. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos los datos en esta tablita, ¿no?, que nos muestra el ejemplo, donde nos enseña el tamaño del cerebro seguido del coeficiente intelectual. Por ejemplo, aquí son 10 muestras. En la primera 965 y su coeficiente intelectual es de 90. En la segunda 1029 y su coeficiente intelectual es de 85. Y así pues en los 10 datos. Ahora vamos a ver aquí en mi tab. Aquí tenemos ya capturados los 10 datos. Como le venía diciendo, 1030 en centímetros cúbicos el tamaño del cerebro, su coeficiente intelectual es de 86 y así todos los 10 datos. Vamos a hacer aquí donde nos indica que es estadísticas básicas, y aquí donde dice correlación. Aquí ya marca que pues, la correlación va de -1 a 1 y es donde la vamos a poner. Aquí no importa el orden que se seleccione las variables. Y le damos en aceptar. Aquí nos muestra la correlación, ¿no?, del coeficiente intelectual es de 0.179. Aquí nuestros intervalos de confianza. Y esta es una gráfica
y nos muestra por aquí el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Y aquí si lo ponemos en cada uno, pues nos muestra la información de cada uno. Aquí podemos ver que pues, los datos están muy dispersos, no hay una relación en los datos, no dice como de que si el cerebro es más grande, pues va a tener un coeficiente intelectual mayor. Es lo que podemos ir observando del ejemplo. Otra gráfica que podemos hacer es gráfica de dispersión. Estamos con regresión, le damos a aceptar. Y aquí pues nuestra variable X sería el cerebro, que sería mientras la variable X haría que cambiara la variable Y, o que dependiera. Aquí pues estas no se les va a mover nada. Vamos en aceptar. Y aquí pues nos muestra esta gráfica, ¿no? Ya con nuestra línea que nos indica de hacia dónde van los datos. Igual podemos ver aquí pues en cada dato cómo va cambiando. Entre cada uno de los que pongamos aquí así, pues vamos a ir viendo. Aquí lo vamos a hacer con el asistente. Aquí dice regresión simple. Volvemos aquí en la columna Y, vamos a agarrar el coeficiente intelectual y en la X el tamaño del cerebro. El problema en sí no nos da nuestro valor de significancia, pero pues si el valor no nos da el problema, pues lo podemos dejar en 0.055 y le damos en aceptar. Aquí tenemos esta gráfica, ¿no? Y nos dice que pues, no existe una correlación en base a los datos obtenidos. Y aquí tenemos el valor de P. Dice la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. Que no existe una correlación entre que el tamaño del cerebro determine el coeficiente intelectual de una persona. No hay datos suficientes para aceptar o negar esa afirmación. Porque aquí nos muestra, ¿no? Nuestro nivel de significancia era de 0.05 y el valor de P que nos arrojó los datos obtenidos fue de 0.6, que es mayor. Eso ya es un indicador, ¿no? de que no hay una correlación. Y aquí nos muestra el ejemplo, como lo teníamos en la primera gráfica, que era de 0.179, pues aquí nos los ponen ya redondeado a 0.18. Vamos a aceptar. Aquí tenemos otra gráfica. Nos muestra aquí más información. Gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. El valor poco común sería el último, 1285, y un coeficiente intelectual de 102. Y podemos ver aquí la gráfica cómo va, ¿no?
Aquí la gráfica de residuos, igual como está dispersa. Y aquí pues sería una gráfica de predicción donde pues nosotros tenemos 10 datos, pero pues la predicción de esta gráfica nos coloca más datos, ¿no? Con intervalos de 59 a 178 y de 62 a 157. Nos pronostica tal vez ciertos datos que se podrían obtener en base a más muestras. Aquí pues más información. Entonces pues en base a la pregunta que nos planteó el problema, donde nos dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Pues no hay una evidencia suficiente para afirmar o rechazar que no existe una relación entre el tamaño del cerebro. Si una persona tiene un cerebro muy grande, su coeficiente intelectual sea mayor. No hay evidencia suficiente para rechazar o aceptar ese tipo de hipótesis. Parece que las personas con cerebro, para la segunda pregunta, parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Pues en base a los datos obtenidos que nos arrojó Minitab, pues llegamos a esa conclusión, ¿no? De que no hay una correlación entre que pues el tamaño defina el coeficiente intelectual de la persona. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Dice: ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos del Health Policy Institute. ¿Existe una correlación? La pregunta nos dice que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Ahorita lo vamos a checar. Vamos a abrir mi tab. Aquí ya tenemos los datos. Nos dice que el CO2 de partes por millón y la temperatura son 10 datos, 10 datos adquiridos o recopilados aquí, ¿no? El primero es de 314 y una temperatura de 13.9, 317, una temperatura de 14, 320, una temperatura de 13.9, 26 y así va hasta abajo. Si nos vamos a estadísticos y le damos en correlación. Opciones. Vamos siempre, ahorita vamos a trabajar con el de Pearson, ¿no? Vamos a aceptar y le damos a aceptar y vemos que nos arroja la gráfica. Aquí tenemos que la correlación es de 0.892, que es muy cercano al 1. Y pues aquí vemos, ¿no? Igual la relación es 0.829, sería 0.9 ya redondeado. Y aquí tenemos los datos que están un poco, al principio están un poco juntos y después se dispersan demasiado. Y aquí esta gráfica nos muestra eso, ¿no? Vamos a dar en aceptar. Vamos a hacer una gráfica de dispersión.
regresión. Y aquí pues lo que nos dice, ¿no? En la variable Y sería, en la variable X sería las partes por millón, porque de ella dependería la temperatura, lo que nos quiere decir el problema, ¿no? Le damos a aceptar. Aquí tenemos la gráfica con una inclinación bastante pronunciada y nos muestra aquí el CO2 por millón y las temperaturas, ¿no? que fueron en aumento en base a los datos que fueron proporcionados para este ejemplo. Vamos ahora con el asistente. Vamos a hacer regresión simple. Igual columna Y, temperatura, y en columna X, las partes por millón. Para este igual, como no nos da nuestro nivel de significancia, pues tomaremos el nivel de 0.05. Vamos a aceptar. Y pues aquí nos muestra todo, ¿no? La correlación es positiva. Dice, la relación entre la temperatura y el CO2 por millón es estadísticamente significativa, que es menor de P. Entonces, esta prueba se basa en el nivel de riesgo de alfa que usted esté dispuesto a tener una relación cuando es ok. Pues aquí nos muestra, ¿no?, que el valor de P obtenido gracias a los datos fue menor, mucho menor al valor que nos había arrojado el problema. Que como no los da, pues se toma el del 0.05. Se pueden tomar otros, pero siempre se determina ese, ¿no? ¿Qué es lo que nos pedía la pregunta? ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Y aquí pues nos muestra que sí, ¿no? Que sí hay que sí infiere las concentraciones de CO2 para la temperatura. Aquí podemos ver que nuestro valor de P es menor al 0.05. Eso quiere decir que sí es muy cercano a cero. Aquí tenemos, ¿no?, también esta gráfica nos muestra eso, que es pues la que más da información en base al ejercicio. Pues aquí es una gráfica similar a la que vimos al principio, donde en cada uno pues se nos va dando, por ejemplo aquí en el primer dato, que fue donde 314 y la temperatura fue de 13.9, y hasta el último dato, que fue de 369 y la temperatura fue de 14.4. Las concentraciones aumentaron y también la temperatura. 13.9, 14.4, pues ahí aumentaron 0.5, ¿no? Y podemos poner en otro 339, 14.3. Lo comparamos con este que fue de 13.14, entonces quiere decir que sí, ante mayor concentración en base a los datos obtenidos, a los 10 datos nada más, si hay una relación. Aquí pues igual tenemos otra gráfica de residuos. Aquí la gráfica de predicción, donde nos muestra tal vez más datos. Por ejemplo aquí sería de 370 partes por millón. La temperatura alcanzaría 13.5, que sería, como dice ahí, ¿no?, sería un aumento. Entonces, en base a los resultados obtenidos gracias a Minitab, podemos
concluir que sí existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2 para este problema. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia, exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de una unidad. Un diagrama de dispersión. Un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir una o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Definiciones. Para una muestra de datos pareados, X y Y, un residuo de la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y, predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual, Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y predicha. Aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos los datos. Tenemos capturados aquí los 40 datos de la edad del hombre y el tamaño de su cintura. Para este ejercicio pues vamos a ir aquí en estadísticas, regresión, gráfica de línea acostada. Aquí pues Y es la cintura del hombre y X es la edad. Aquí pues en esto vamos a checar las 4 gráficas para que ya nos salgan de una vez todas. Nuestro nivel de confianza pues va a ser del 95%. Vamos a aceptar. Y aquí nos muestra la ecuación. La ecuación de regresión es tamaño de cintura en hombres igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Aquí pues nos indica que tenemos nuestro
nuestra R cuadrada, que nos indica que el 70.66% de, de la cintura del hombre es afectado por la edad. Aquí tenemos otros datos, ¿no? Nuestro valor de P es de 0.000. Aquí tenemos esta gráfica. Nos muestra que los datos están un poco juntos, no hay mucha dispersión de los datos, todos van como que en la misma línea. Aquí tenemos otra gráfica, nuestra gráfica de residuos. Aquí los ajustes, aquí el histograma de cómo se van colocando los datos. Aquí un poquito más detallado, este es un poco más compacto. Regresión. Vamos en regresión simple. Y pues nuestra Y pues va a ser el tamaño de cintura. Y nuestra X será la edad de hombre. Nuestro nivel de significancia será de 0.05 y el de confianza sería de 95%, ya que el problema no nos los da. Aquí le damos unidad lineal y le damos a aceptar. Aquí ya nos está mostrando pues varias gráficas. Esta es la más que tiene más datos. Esta pues fue la que obtuvimos hace un momento. Dice: la relación del tamaño de la cintura de un hombre y la edad es estadísticamente significativa, que es menor a P, 0.05 y nos salió 0.01. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos, que fue la que obtuvimos allá. Aquí pues nos indica una pequeña conclusión. La ecuación ajustada para el modelo lineal describe la relación entre X y Y. Aquí tenemos nuestra ecuación, que es igual a la que obtuvimos hace ratito. Dice: si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación puede utilizar para predecir el tamaño de la cintura para un valor, el tamaño de la cintura de hombre para un valor de edad, o hallar la configuración de la edad del hombre que corresponda a un valor o rango de valores deseados para el tamaño de la cintura. Igual aquí, ¿no? Pues tenemos una correlación entre X y Y es positivo, 0.85. La correlación positiva en R, 0.85, indica que cuando la edad de hombre aumenta, el tamaño de la cintura también tiende a aumentar. Pues ahí pues nos está dando, ¿qué nos pide el problema? Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años. Pues aquí tenemos la gráfica de residuos, la ecuación de regresión. Este es un gráfico. Este es nuestra gráfica ajustada. Aquí tenemos el valor común. Lo menciona como poco común porque pues es el valor que más se aleja del resto de valores, ¿no? Los otros valores pueden estar un poquito más juntos y este es el que está un poco más disperso. Aquí tenemos más información.
puede aquí pues varios modelos de datos, de gráficos para los datos de este problema. Y aquí pues es la manera más rápida de sacar lo último que nos estaba pidiendo el problema, ¿no? Que era las edades de 20, 40 y 60 años. Pues aquí teníamos, ¿no? En 20, la cintura sería 72.162. ¿Cuál era el otro? 20, 40 y 60. 40 sería 84.680. Y por último, el de 60 sería 97.198. Esta sería la tendencia, ¿no? Entre aumentando su edad, va aumentando su edad, el tamaño de cintura también va a aumentar, que es lo que nos indican todos los datos, ¿no? Que tiene esa similitud. No es como que ya se vaya por otro lado. Aquí pues tenemos unos datos. Dice: su muestra es lo suficientemente grande para obtener una estimación precisa de la fuerza de la relación. Pues ahí estaría pues contestado el problema que estaría contestado las preguntas del problema. Tuvimos la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de 20, 40 y 60 años. Aquí tenemos otro problema. Dice: ejercicio, edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a esos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Abrimos el Minitabel. Los datos. Un momento. Y aquí ya tenemos los datos. Aquí tenemos los 40 datos. De las mujeres, 17, 32, 25. Tamaño de su cintura. Aquí nos vamos a la presión. Gráfica de línea ajustada. Pues en la Y sabemos que es el valor dependiente. Aquí vamos a elegir las 4 y vamos a aceptar. Aquí tenemos esta ecuación de regresión que dice: cintura en centímetros de mujeres es igual a 54.2 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Aquí nuestra R cuadrada nos está indicando que el 74.70% de los datos están en ese rango, ¿no? Que ahí están dependiendo de la edad de las mujeres, el tamaño de su cintura. Aquí tenemos nuestra gráfica de residuos. Igual podemos ver cómo los datos van en una misma dirección. Este es el único que se aleja un poco de los demás datos, pero pues aquí podemos ver cómo se concentran todos en un mismo punto, se puede decir. Y aquí pues más gráficas, ¿no?
datos de probabilidad normal, aquí los positivos y negativos, aquí en el histograma cómo van distribuidos los datos, ¿no? Y aquí pues como un seguimiento más de orden de los datos. Igual aquí nos menciona el asistente, regresión simple. Igual aquí pues cintura de las mujeres. También el problema pues no nos dio nuestro nivel de significancia. Entonces lo dejamos en 0.05 y la confianza pues será del 95%. Aceptar. Aquí pues este gráfico nos da un poquito más de información. Tenemos que nuestro valor de P es de 0.001, que es más bajo, que fue nuestro nivel de significancia, que fue de 0.05. Nuestro valor de correlación fue de 0.87. La correlación positiva de 0.87 indica que cuando la edad de las mujeres aumenta, su cintura en centímetros también aumenta. Aquí por los comentarios, una pequeña conclusión, dice: la ecuación ajustada para un modelo lineal, que es que la relación entre x y y es de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que nos pide el problema, que es nuestra ecuación. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir en cintura en mujeres para un valor de las edades, ¿no? Lo que estamos viendo, que tiende a va aumentando la edad, pues va aumentando el tamaño de la cintura. Aquí nuestra gráfica de línea ajustada, pues vemos que tenemos estos datos que son los que se alejan más del conjunto de datos obtenidos. Aquí otra gráfica de recibos, viendo cómo los positivos y negativos van. Aquí tendremos más similitudes, más gráficas. Y aquí pues tenemos para contestar nuestras preguntas, ¿no? 18, 33, 54. Aquí el valor que más se acerca es 17.5, que sería 68. .29, 36.54. Este sería el que más cerca, 35, 0.82.45. Aquí pues sería el de 52, 96.62, que igual para sacarla sacar el valor de la cintura, el tamaño de la cintura sería 54.12 más 0.8095 por la que nos está pidiendo cada ejercicio, pues sería 18, 36 y 54, ya nos daría el tamaño de la cintura correcto. Aquí pues las conclusiones, un poco más de datos sobre los datos que acabamos de meter. Que contienen el punto muestral X y Y, que Y' es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestrales es Y'.
La desviación total de x y y es la distancia vertical de y menos y', que es la distancia entre el punto xy y la recta horizontal que pasa por la media muestral de y'. La desviación explicada es la distancia vertical de y' menos y', que es la distancia entre el valor predicho de y la recta horizontal que pasa por la media muestral de y'. La desviación sin explicar es la distancia vertical de y menos de y', que es la distancia vertical entre el punto x y la recta de regresión. La distancia de y menos y' también se conoce como residuo. Aquí tenemos unas ecuaciones. Desviación total es igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Imagine que una muestra de datos pareados x y y que incluye los valores específicos de 5,19. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre x y y. La ecuación de la recta de regresión es y' es igual a 3 más 2x. La media de los valores de y está dada por y es igual a 9. Aquí tenemos la desviación total, desviación sin explicación, desviación explicada. Tenemos aquí este gráfico donde nos muestra estos datos. Donde estos son los valores que tenemos desde el comienzo. Acá tenemos estos otros. Tenemos y que es igual a 9. Para x es igual a 5, el valor predicho de y es 13. Pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y' de 13 y y de 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. La tenemos aquí así, porque una marca 13 y en la otra pues marca 19. Desviación total a partir de y es igual a 9 del punto 5,19. Sería 19 menos 9 es igual a 10. Esa sería la desviación total. Desviación explicada a partir de y es igual a 9, que sería 13 menos el 9 de y, que es igual a 4. Sería la desviación explicada. Y la desviación sin explicar sería estos dos. 19 menos 13. Variación total es igual a variación explicada más variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Coeficiente de correlación lineal. R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación de y que se explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación de R cuadrado es la cantidad de variación en y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrado a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y.
Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado como SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Ejemplo de peso y consumo de combustible en autos en la carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo del combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Ahorita lo vamos a hacer en militar. Segundo ejemplo. Ejercicio, estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple, obtenida a partir de datos muestrales, es, aquí tenemos la ecuación. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta Y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta a la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa R2. La R2 más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variaciones disponibles. Pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja,
La comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R2 ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. Valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una medida de qué tan bien se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2, que es igual a 0, una igualdad. El rechazo de esta hipótesis implica que al menos 1 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P. Selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Considera ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trata de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y de 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera en la mejor ecuación de regresión? El otro ejemplo: ejercicio de colesterol en hombres. Utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea la variable de respuesta y utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, mide 70 pulgadas, pesa 175 libras y cintura es de 95 centímetros? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150? ¿Qué menso?